Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cruzando el Charco. En este caso, un nuevo episodio de Hijos de Clio. Llevamos por la quinta edición. Hoy nos traemos un tema que quizá os resulte interesante y que obviamente está relacionado con la historiografía, pero va más allá de la propia historiografía, que es la relación que tiene la historia y la ciencia histórica con otra ciencia. Podremos discutir incluso si es una ciencia o no, como es la lingüística. Y para esto tenemos a Frank, un clásico ya del canal, y a un invitado que ya tuvimos por aquí en su momento, que es Enrique, que precisamente es un poco quien quizá está más capacitado para hablar de estos temas, por su especialización académica. Entonces, bueno, vamos a tratar un... Bueno, en eso andamos todos un poco buscando nuestro lugar en el mundo. ¿Cómo te va, Enrique? Pues me va muy bien, deseando de estar por aquí, que siempre me siento muy querido cuando me invitáis. Eso es buena señal, por lo menos abusamos de tu confianza, pero por lo menos que sea de un modo agradable y ya que no te podemos pagar nada ni nada por el estilo. Esto se hace por vocación. Esto se hace por vocación. Empieza a coger virutilla ya muy tarde. Sí. Por desgracia, ya te has pasado muchos años en el Burger King cuando empiezas a cobrar de esto. ¿Y tú, Frank, cómo te va? Vemos que no traes el gorro, vemos que No, vienes estoy literalmente despierto. a un pelo traer el gorro. Hoy me lo Sí, pensaba, digo, tengo unos pelos yo que no sé. también, sí, yo también. Pero dame una semanilla y te traigo el gorro. Así que no lo digas muerto. Pero bien, estoy bien. Tenía ya ganas de volver por aquí y darle caña al tema este, que era otro de los que teníamos pendiente desde hace bastante tiempo. Bastante tiempo, sí. Bastante tiempo que has estado recientemente, infiltrado por ese virus de origen asiático, ¿no? Pero bueno, creemos que ya estás recuperado totalmente y esperemos que también mentalmente, aunque bueno, todos sabemos de qué pie cojeas, pero bueno, eso Bueno. no nos importa mucho. Bien, Vamos a pues... empezar tranquilo, ¿eh? Tranquilidad, todo bien. Bien, el punto principal del tema de hoy iba a ser tratar de dilucidar lo que nosotros consideramos que es la relación que debe tener la historia con la lingüística, ¿no? Esto quizás se deba relacionar con lo que es lo que nosotros entendemos por el propio sujeto de historia, que eso también es algo que tenemos pendiente con Enrique, porque cuando fue de los primeros episodios tenemos como una serie de cuestionarios de 10 preguntas que me realizó Fran a mí y después yo él. Entonces, en otra ocasión quizás podremos hacer algo en base a eso, ¿no? Porque es un tema muy interesante la propia definición de historia. Entonces, claro, necesitamos un poco delimitar lo que nosotros entendemos por lingüística, lo que nosotros entendemos por historia y la relación que debe haber entre ambas, ¿no? Posteriormente hablaremos sobre un texto de Stalin tratando este tema, ¿no? Que precisamente me parece muy interesante. Hablaremos un poquito de la concepción posmoderna precisamente que tiene el lenguaje, porque es algo que se le ha dado impulso desde este posicionamiento, pero por ejemplo recordemos que la escuela positivista historicista de Ranke también al influir en los hechos eran transmitidos por los documentos en base al lenguaje, ¿no? Entonces también creemos que quizás es una posición muy novedosa, pero realmente ya tiene su trayectoria, ¿no? Quizás el posmodernismo lo que hace es reelaborarlo. Entonces, ¿qué os parece que si iniciamos tratando de limitar eso, ¿no? Lo que nosotros entendemos por historia, lo que nosotros entendemos por lingüística y la relación que debería haber para que ambas disciplinas se retroalimenten y desarrollen su capacidad científica al máximo? ¿Qué te parece, Enrique, si nos introduces un poco en esta cuestión? Vale, bueno, si quieres empiezo definiendo historia y, bueno, intentando matizar lingüística porque es algo... O sea, está muy sobredimensionado y es muy difícil de abarcarlo, sino por sus disciplinas. Entonces, voy a definir historia y después, digamos, extraer las disciplinas dentro de la lingüística que ayudan a estudiar la historia. La historia como tal, o al menos como nosotros la entendemos, más que la ciencia del pasado, que es lo que se suele decir, porque al final se puede tener como referencia la etimología, pero no necesariamente, eso ahora me iré metiendo poco a poco. Como tal, la historia, como nosotros la definimos, es la ciencia del contexto, ¿vale? O sea, es una disciplina que necesita ubicarse en el espacio y el tiempo para que tenga sentido como disciplina. Porque, bueno, si careciéramos de esas dos variables,
la historia sería más bien como una narración, sería mitología, que eso no es necesariamente malo. Y luego las disciplinas lingüísticas que ayudan a contextualizar esta disciplina, pues podrían ser varias. Podría ser desde fonética a pragmática y semántica. Porque, por ejemplo, o sea, te pongo un ejemplo de fonética donde ayude a estudiar historia. Por ejemplo, en la evolución del lenguaje fonéticamente hablando. Es decir, si tú encuentras una inscripción que se pronuncia de una determinada forma, sabes más o menos qué nivel de estadio tiene esa lengua y, por tanto, cuál es la comunidad hablante que tiene ese periodo y ese espacio concreto. Y donde la semántica ayude a la historia, pues, es decir, es mucho más evidente que la fonética. Pero, por ejemplo, si quieres estudiar el vocabulario de un determinado autor, la semántica te ayuda mucho para reconstruir la mentalidad o para reconstruir un texto que ayude a contextualizar, digamos, un periodo determinado. Eso sería, digamos, la introducción resumida. Bien. Claro, en este sentido, claro, también hay que entender que el lenguaje, dependiendo a lo mejor de la época en la que se contextualice, tiene un uso u otro, ¿no? Por ejemplo, diferenciando el uso en la antigüedad, ¿no? Que precisamente la evolución de las lenguas te puede marcar la relación que existe entre los pueblos, ¿no? La evolución partiendo del indoeuropeo. Tú, por ejemplo, Enrique... Nos vamos a meter en ese fregado, porque... No, pregunto, no, es solo por apuntar, ¿no? Por ejemplo, puede servir para eso, ¿no? La fonética, el desarrollo de la lengua, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que a mí quizás más me interesaría en este caso, para acotarlo más, sería, por ejemplo, su relación con la historia contemporánea, ¿no? Porque precisamente de esa significación que se le da a las palabras y esa... Pues si lo aplicamos a historia contemporánea, sería muy interesante estudiar el lenguaje en propaganda. Claro, ya no solamente el lenguaje escrito, sino el lenguaje de las imágenes o de los documentales. O sea, eso está impregnado de signos comunicativos. Claro, todo eso precisamente, ¿no? Porque, claro, después, si nos vamos a la edad antigua, incluso al propio medievo, tal, ya traeremos tal vez en debates en los que quizás ni yo ni Frank a lo mejor estamos muy capacitados, ¿no? No. Entonces, claro, sería... Sí, entonces más relacionado a la historia contemporánea y demás. Eso después ya lo Vale, pues mira, un tema que podría ser interesante, sería el empleo de la historia oral para reconstruir parcelas dentro de la historia contemporánea y cómo la lingüística ayuda a eso. Sí. Todo eso es un tema. Pero bueno, ya nos has apuntado medianamente también. Entonces, no sería a lo mejor tanto, como has comentado, la fonética, sino otra vez centrarnos en la propia semántica, en la propia significación que se le pretende dar a las palabras o el análisis que se hace a través de esa significación. O, por ejemplo, en relación con las diferentes fuentes, en qué medida el lenguaje puede estar por encima de ciertas fuentes, puede estar menos relevancia, ser simplemente pues es un elemento de comunicación o ser algo trascendental incluso que puede transformar la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, Fran, si nos quieres introducir un poquito tu visión del tema. Yo, mira, respondiendo a la pregunta que había hecho al principio sobre qué es la historia, la relación que tiene con el lenguaje, yo sin grandes alardes de retórica diría que la historia es esa relación entre el pasado y el presente. No, porque después me echas regallina, así que... Porque a ti en Córdoba no te apellidan el rey de la retórica o algo así. No. Era un primo tuyo. Por desgracia, no, todavía no me tiempo. No, básicamente eso, la relación entre el pasado y el presente, siempre con vista al futuro y bla, bla, bla. No me voy a extender mucho más. Entonces, para mí, la importancia que le doy al lenguaje dentro de la historia, pues, aunque Martí se suba por las paredes, es bastante importante. O sea, yo le doy bastante peso. No solo porque es la forma en la que se relaciona el ser humano, incluso como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Lo estamos relacionando mediante el lenguaje verbal, en este caso. Un lenguaje verbal que nos diferencia entre los seres verbales y no verbales, ¿no? Una estructura de pensamiento que al final condiciona y no determina, porque aquí no creemos en el determinismo lingüístico, la forma en la que no solo nos expresamos, sino describimos y concebimos la realidad material que nos rodea.
Entonces, para mí, a lo largo de la historia, si nos centramos en la historia contemporánea, todavía más, por todo lo que ha apuntado Enrique, el lenguaje tiene una importancia de primer orden, porque todo producto ideológico contiene una serie de signos o de componentes sígnicos que al final apunta o tiene una dirección concreta, material. O sea, una dirección discreta sería que apunta siempre a lo concreto y material. Entonces, no veo el lenguaje como algo idealista, siempre en el mundo de la idea, sino algo que se pueda percibir, ¿no? en el mundo material. Claro, también es aquí a lo mejor nos desviamos un poquito, ¿no? Pero el tema de, claro, precisamente el idealismo, el materialismo no niega las ideas, ¿no? Pero sino que son una emanación de lo material. Entonces, a lo mejor tu posición va a lo mejor en ese sentido. En este sentido, yo os quería precisamente lo que has comentado muy interesante, que es el peso del lenguaje, ¿no? Y en este sentido, claro, yo creo que, claro, el lenguaje es importante porque al fin y al cabo es el principal instrumento que tenemos, ¿no? Pero otra cosa, yo creo que tal vez lo que se está dando recientemente, sobre todo en el campo de la, pues ya digo, de la historia contemporánea, es la sobrevaloración o sobredimensión de este mismo lenguaje, ¿no? Esto, por ejemplo, un autor que no tiene mucha relación con la historia, pero sí que desarrolla mucho este concepto, es, por ejemplo, Michel Foucault, todo lo que es el estructuralismo. ¿Cómo no, Frank? Se basa precisamente en esto, ¿no? Es precisamente... ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? El posmodernismo no puede negar la historia, entonces lo que hace es convertirla en un relato, en una interpretación hermenéutica del pasado, supuestamente. Entonces eso sería como... Y el lenguaje, precisamente, sería lo único que existiría o lo único que podemos investigar, ¿no? Entonces, en esta cuestión sale tanto esa posición que ve el lenguaje eso como la realidad en sí, que la realidad es el lenguaje, porque el lenguaje es el relato, ¿no? Y el relato es lo único que existe. Entonces, no puedes conocer cómo Napoleón se bajaba los pantalones antes de mear, entonces no puedes conocer la historia porque no puedes describir todas las partes de la historia y conocerla al milímetro. Entonces, eso ya te nega que es un principio básico del empirismo, ¿no? No puedes conocer la realidad tal como es, entonces no puedes hablar de realidad en el pasado, entonces simplemente hablas de eso, de un relato, ¿no? En cambio, hay una posición que yo creo que es más intermedia, ¿no? Que precisamente es darle importancia al lenguaje, pero verlo como una representación, básicamente como un mecanismo de comunicación, pero como una representación de la realidad, que por lo tanto puede tener varios significantes de un bueno, ahora mismo significado, pero bueno, de una misma realidad porque básicamente el debate político y demás muchas veces se centra en esto, ¿no? Como palabras, y posteriormente, por ejemplo, podemos hablar de palabras como revolución, ¿no? Sobre todo en la contemporaneidad, como han tenido varios significados, ¿no? Y es creo que es lo relevante, ¿no? Que precisamente el lenguaje debe ser relacionado siempre en base a lo que representa, ¿no? A lo que dice representar o en base a la realidad que es en sí y la materia que es lo que determina la propia realidad. No sé qué opináis al respecto, ¿no? Ya que, bueno, pues, precisamente y quizás tú, Enrique, lo vivas más en primera persona, ¿no? Porque estudias en sí el lenguaje, el propio mecanismo del lenguaje, te introduces más dentro de todo eso, pero claro, no sé si consideras que sumergirte tanto en el propio lenguaje a lo mejor te hace a veces perder un poco la noción de realidad, y eso crea un debate interno que quizás puede resultar interesante a nivel académico, pero después su trascendencia es escasa, ¿no? A ver, el lenguaje que tiene una problemática y tiene una bendición, que es que puede producir neurosis o puede aclarar muchas cosas. Entonces, dependiendo qué empleo o cómo entiendas las herramientas del lenguaje. Ahora que habéis sacado el tema de materialismo e idealismo, realmente ese debate se basa en una cuestión muy sencilla, y es si la realidad que nosotros percibimos, es decir, las herramientas por las que nosotros percibimos la realidad, se construye o se descubre. Es decir, si tú, por ejemplo, creas un lenguaje matemático, la propia realidad en sí de ese lenguaje matemático que tú has creado es real o solamente has fabricado un mundo para facilitarte la vida. Ese es realmente el debate que surge entre el idealismo y el materialismo. Entonces, los que crean que digamos que el lenguaje en sí es simplemente una herramienta para percibir la realidad, pues van a tirar más al materialismo. Y si creen que digamos que
esas herramientas que se han construido sirven para descubrir la realidad, pues van a tirar más para el idealismo en líneas generales. Obviamente, somos contradictorios y entonces, pues, no vamos a coger una posición absoluta. De hecho, la mayoría de las afirmaciones que nosotros hacemos no son absolutas, son relativas. Por tanto, permiten bastante margen de cambio. Eso por una parte. Yo, o sea, es decir, ya me posiciono yo me considero dentro de la arista del estructuralismo, aunque tengo también rasgos postmodernos. Entonces, claro, con respecto a lo que has dicho, realmente, cuando se habla de que la historia en sí es un relato, no es que, digamos, se base exclusivamente en el lenguaje, sino también en la imagen. Eso creo que lo decía Lacan, de hecho, que la realidad solamente puede ser percibida a través de la imagen y el lenguaje. Y si realmente lo piensas, es así, lo que pasa, o sea, el error cuando se abusa de esa percepción o de ese enfoque, es cuando todo, o sea, es decir, digamos, todo lo reduce al análisis y lo que se analiza queda en un segundo plano. Esa es la problemática que tiene y la problemática que tú has señalado. Pero bueno, al final puedes entender la historia como un relato, puedes entender la historia como siempre historia contemporánea, porque siempre se construye historia desde el presente. O sea, en sí la realidad pasada no existe, sino que se recuerda. Bueno, son enfoques que estoy planteando que creo que pueden ser interesantes para enriquecer el debate, para no quedarnos solamente en Claro. cuál es la importancia del lenguaje, ¿no? Sino plantear problemática. Luego, evidentemente, aquí sí estoy un poco más con Fran. Si te das cuenta, todos los regímenes que han llegado al poder, estoy, digamos, sobre todo, para no pasarme de rosca, sobre todo yendo a historia contemporánea, han intentado modificar el lenguaje. Han intentado imprimir el lenguaje en una determinada cuestión. Por ejemplo, Atatürk cambió la grafía porque la tendencia era parecerse a Europa. Rusia modificó el ruso. Los nazis también intentaron hacer, digamos, su tejemaneje. Las democracias liberales también, por mucho que lo nieguen. Que además, o sea, es decir, voy a aprovechar para meter un poco de bulla sobre esta concepción, porque claro, ellos entienden que la disciplina y las propias ciencias sociales o las propias estructuras sociales tienen que ser neutras. Y, o sea, mantener como una especie de libertad negativa al margen de la sociedad. Pero claro, esa concepción es tramposa y engañosa, porque realmente lo que ocurre es que esa neutralidad parte desde su supuesto ideológico y precisamente utilizan el lenguaje para imponerse. O sea, no de una forma violenta, sino de una forma sutil, dominando la mente. Porque aquí lo principal, digamos, de este área del debate que hemos abierto, es remarcar que el lenguaje determina el pensamiento. Entonces, si tú modificas el lenguaje, tienes la capacidad de modificar el pensamiento. Pero claro, como hemos dicho que antes las afirmaciones eran relativas y no absolutas, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, que el lenguaje se hace desde abajo y se hace desde arriba, no necesariamente desde arriba y siempre desde abajo. Es lo que antes hemos estado hablando de la coine y tal, aplicado al contexto contemporáneo español. Está la RAE por una parte y luego están los hablantes por otro. Entonces se determina desde arriba y se determina desde abajo. No hay un determinismo absoluto si el lenguaje se determina desde abajo o desde arriba. Y luego lo segundo es precisamente por malas interpretaciones de esto que acabo de decir. Hay gente que intenta introducir cambios lingüísticos de una forma demasiado artificial y eso es lo que produce que se peguen las hostias siempre. Sobre todo que eso acaba creando jergas, no lenguajes, esa es la diferencia. Claro. ¿Y cuál es la problemática que se genera en jerga? Que el lenguaje se hace inaccesible para los debates. Claro. Y esas barreras hacen que una idea justa, no me voy a meter aquí a posicionarme, pero que una idea justa no consiga calar en la sociedad porque no se entiende, porque ha generado un lenguaje inaccesible. Entonces, claro, esto es lo que planteo ahora en esta intervención. Claro, bueno, si me dejas, Fran, esta réplica sí. Tenéis posiciones parecidas, yo y después entras tú, como quien dice, ¿no? Precisamente la idea de justicia también es una idea relativa, ¿no? Esto se lo dice Marcel Proudhon en La Sagrada Familia, ¿no? Que dependiendo de las condiciones tal, la justicia es algo relativo, por eso basar todo un modelo social en la supuesta justicia social, la justicia social es relativa, dependiendo de la clase de que la defiende, además, por eso también es muy interesante, ¿no? Dos cuestiones. Lacan, precisamente, yo creo que
ya lo hemos explicado en el programa que tengo con Manuel sobre la posmodernidad. El psicoanálisis básicamente tiene una base empírica. ¿Por qué es empírica? Porque dice basarse en algo material, como es la reproducción sexual, básicamente, ¿no? Además, es más complejo, ¿no? Obviamente yo lo sintetizo, pero es empirista porque se basa en una realidad material, pero se basa precisamente en la realidad material que precisa de un acto material previo para reproducirse, que es la reproducción, que es la injerencia de energía para seguir reproduciendo y demás, que tu cuerpo... y eso, en base a la sociedad, necesitas una serie de pautas sociales para reproducirte, que eso es la organización económica de la sociedad, entonces eso es lo que realmente determina lo demás, ¿no? Y al respecto, esto también se relaciona con otra cuestión que has comentado, que precisamente el lenguaje determina el pensamiento. Yo no creo que sea así. Yo creo que tu realidad material determina tu pensamiento y el lenguaje es el medio por el que eso se plasma, ¿no? Para mí el lenguaje es un simple medio de transmisión, no es tan determinante, ¿no? Porque precisamente hablamos de eso, de que las palabras tienen significados relativos y no absolutos. Entonces, para mí, simplemente que ahora posteriormente traeremos en ese texto de Stalin que hemos leído, entonces esto ya nos servirá un poco para tener más esa posición. Frank, no sé si tú querías comentar algo de esto que vemos. Hay muchas cosas que comentar, pero me quedo con lo último que ha apuntado, si el pensamiento es distinto del lenguaje o si es lo mismo. Hay quien apunta que evidentemente el pensamiento es un sinónimo del lenguaje, eso no lo digo yo, lo decía Itziar Laska, que creo que es catedrática de lingüística en la Universidad del País Vasco, y básicamente porque ella defiende que nosotros pensamos a través de palabras y no de imágenes, que es el eterno claro, debate. Incluso anteriormente Vygotsky desarrolla todo eso del lenguaje interno, después ya Luria lo desarrolla más el estructuralismo, pero sí. Entonces, claro, si ese lenguaje o ese discurso que desde las clases dominantes, como comentaba antes, se comienza a maquinar, a modificar y adecuar según las necesidades materiales de la sociedad, comienza a inmiscuirse en nuestro pensamiento, al final el lenguaje y pensamiento terminarían siendo una especie de simbiosis, ¿no? Una síntesis de uno y otro. Ahora bien, yo como mi posición desde la dialéctica marxista no puedo decir que algo determina a lo otro, o sea el lenguaje o sea la estructura económica incluso, ese altar sacro de la doctrina marxista muchas veces. La dialéctica marxista siempre ha defendido que los fenómenos son bidireccionales, es decir, que uno condiciona y no determina al otro, pero siempre en dos sentidos. Es decir, el pensamiento no determina el lenguaje y el lenguaje no determina el pensamiento. De hecho, cuando Orwell, por ejemplo, decía que suprimiendo palabras podría acabar con la concesión de según qué idea, en este caso la idea de libertad, tú no puedes suprimir la palabra libertad, el fonema libertad, ese conjunto de sonidos que terminan por así esa palabra, porque no puede acabar con el concepto de libertad. De hecho, la propia Itziar Laska ponía un ejemplo de experimentos que se han hecho con niños de muy temprana edad sordos que todavía no sabían manejarse con el lenguaje de signos y aún así tenían concesiones de una serie de valores, ¿no? Que si no son inherentes desde que nacemos, como puede ser la empatía incluso. Sí, es muy interesante. No me gusta que se citen trotskistas como Orwell o aquí, entonces vamos a intentar limitar las citas de trotskistas. No, es broma. Es broma. Es que mira el caso. Cita a Foucault antes, cabrón. No voy a citar yo a Trotsky. Sí, pero para insultarlo, tú casi no se lo vas. No, es broma, es broma. Lo otro contrario, para refutarlo. Bien, entonces todo esto es un debate muy interesante, pero ¿qué os parece si vamos a algo más concreto, como es ese texto de Stalin que os he comentado, que básicamente es el marxismo y la lingüística, ¿no? En la historiografía se habla mucho de stalinismo, que supuestamente es eso, como una especie de fascismo rojo o algo así, ¿no? Y que supuestamente eso sería una doctrina incluso ideológica propia, pero bueno, eso son... y realmente lo único innovador, tal vez que se le podía achacar a Stalin a nivel teórico, es precisamente esta cuestión de introducirse tal vez en ese debate lingüístico. Es un texto, pues eso, tiene varias páginas, simplemente poniendo en Google el marxismo y la lingüística de Stalin, se puede acceder a él, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si me comentáis un poco qué os parece esta posición que yo creo que representa tal vez la visión desde mi punto de vista que más define tal vez mi posición respecto al lenguaje, ¿no? Que eso que es básicamente que el lenguaje no es ni parte de la base ni parte de la superestructura, ¿no? Simplemente, como hemos dicho, es un medio de comunicación que
que sí, ¿no? Tiene sus relaciones, obviamente, con lo que ha comentado Enrique de las jergas y demás, y la posición que tienen las clases respecto a ese lenguaje, pero que básicamente es algo ajeno al mismo. Es más amplio que esto, ¿no? Obviamente, si lo leen, pues pueden entenderlo mejor, ¿no? Pero un poco, ¿qué os parece ese posicionamiento para así basar este debate en base a un documento más concreto? Enrique, si nos quieres comentar. Vale, quiero tener dos consideraciones previas a esto, y es que, claro, como el marxismo tiene su propia jerga en sí, porque, claro, entiende que es una ciencia social, y no estoy de todo familiarizado con ella, pues en algunas cosas voy a dar un patinazo, así que corregirme. No te preocupes. Si yo todavía no tengo un concepto del marxismo claro. Y luego, segundo, me lo leí hace bastante, entonces no tengo las ideas del todo frescas. Pero bueno, o sea, entrando básicamente en el tema, antes de entrar en el texto en sí, ya que has comentado, digamos, lo del estalinismo, son un problema historiográfico chungo que no va a poder solucionarse hasta cuando pasen unos años. Es decir, si no recuerdo mal, para que un hecho deje de ser reciente, tiene que pasar 70 años después de que muera la última persona a que se lo han contado. O sea que tiene que pasar todavía bastante tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando un hecho es reciente, tienden a polarizar o a reenfocar la historia de una forma negativa o positiva dependiendo del palo que tú seas. Y lo cierto es que sacando conceptos de Hannah Arendt todavía se tiende a dividir en totalitarismo y democracia. Por lo tanto, eso lo que hace es empobrecer gran parte de los análisis cuando se estudia a un autor en concreto, que en este caso es Stalin. Y ahora, entrando en el texto, todavía no tengo muy claro lo que es la superestructura. De hecho, lo estaba leyendo y dije, me voy a tener que poner con estos conceptos porque no estoy familiarizado con ellos. Es decir, he estudiado historia del marxismo, pero no conceptos marxistas en sí. Entonces, claro, cuando yo digo que el pensamiento determina el lenguaje, significa, o sea, no digamos, por así decirlo, que solamente con lenguaje tenemos pensamiento, porque también lo podemos tener imágenes y ahí están las alegorías, que lo único que hacemos es describirlas así tal cual. Yo qué sé, por ejemplo, el libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones puede entenderse que es un libro verbal, pero que también es un libro alegórico y que en sí el significado que tiene es la imagen en sí. Entonces, cuando digo que el pensamiento determina el lenguaje, significa que para nosotros elaborar pensamientos abstractos, que es lo que construyen al final los análisis de las ciencias sociales, necesitamos el lenguaje. Y entonces, en el momento que nosotros tenemos una injerencia en el lenguaje, significa que podemos, de alguna forma, modificar un ethos político. Eso no quiere decir que haya disidencia dentro de ese ethos político o que las ciencias sociales vayan por una parte y la población vaya por otra. Pero en principio, cuando se consigue llegar a ese nivel de profundidad, y os pongo un nivel muy concreto, es con la palabra democracia. O sea, la democracia ha llegado a tener tanta trascendencia que ideologías tan dispares como el socialismo, el fascismo o el liberalismo la defienden porque simplemente representa al pueblo, y esa es la acepción que viene de la Asamblea Ática que ha calado. Pero claro, ahí la referencia que nosotros tendríamos que tener es la etimología. El problema cuando nosotros atendemos a la etimología es que existe una cosa que se llama analogía. Entonces, en el momento que existe analogía, que sería, digamos, un parecido, nosotros el significado etimológico nos lo podemos cargar por delante, que es lo que pasó con la palabra democracia, que empezó a llamarse democracia a cosas que eran república. Luego, claro, con respecto al texto de Stalin, no obstante, me pareció muy interesante. Estoy aquí haciendo muchísimos paréntesis con... No, todo suma, no te preocupes. Bienvenido. Estoy haciendo muchísimos paréntesis con respecto al texto de Stalin. O sea, me pareció muy interesante que viniera precisamente de un señor que también intentó definir la nación. O sea, es decir, la sensación que a mí me dio, es decir, primeras impresiones, es que Stalin era una persona que a la hora de debatir, precisamente quizás por sus orígenes sociales o por lo que sea, trataba de concretar mucho los debates.
Es decir, trataba, o sea, y se ve mucho en el texto, o sea, es decir, intenta definir previamente los conceptos sobre los que está hablando y presentar y dimensionar las preguntas, que por ejemplo otros teóricos marxistas, pues francamente no lo veo. O sea, por ejemplo, yo he leído Arte y Revolución de Trotsky y son pajas mentales socio-nietzscheanas que van, o sea, que se van... O sea, te queremos, Enrique. Ya solo por haber llegado aquí, insultar a Trotsky, ya te mereces lo primero que ganemos del canal, ya te lo ingresamos directamente a ti. Y yo pongo de mi parte para esto. Bueno, pero o sea, es verdad, o sea, es decir, cuando tú ves a Trotsky hablar, ves a un tío de cultura, pero alguien que no sabe dimensionar debate, o al menos desde mi punto de vista. O sea, yo es que estoy hablando aquí frente a Trotsky, que ya tiene construido su mundo, pero estamos hablando, o sea, de mi percepción, ¿eh? O sea, de un hombre de cultura que no sabe dimensionar. Y Stalin, alguien que se ha formado desde cero, es decir, que no ha tenido, por ejemplo, las oportunidades que tuvo este hombre, es alguien que sabe concretar y dimensionar bastante los temas sobre los que está hablando, y se ve claramente en la lingüística, porque él lo que hace es presentar varias preguntas que hay dentro del debate marxista y él responde desde su hostilidad. Entonces, el texto como tal, formalmente hablando y en contenido, está, a mi entender, bien estructurado. Aunque claro, es que... no esté de acuerdo con, o sea, no esté de acuerdo, digamos, claro. con que el lenguaje no forma parte de la superestructura. Yo creo que sí forma parte, precisamente por lo que he dicho previamente, enlazando toda que determina un poco el pensamiento, es un poco. Claro, lo que pasa es que cuando se habla de determinismo, parece la sensación de que se anula el concepto de libertad. Porque claro, si algo te determina significa que es pura fisiología, es decir, yo introduzco esto y eso produce conductualmente una consecuencia, pero no necesariamente. Cuando quizá más que determinar o condicionar, se tendría que hablar de dimensionar, ¿no? De decir, de que el lenguaje en sí es el escenario sobre el que se constituye la obra de teatro, ¿no? Es decir, viendo a esa alegoría, el lenguaje sería eso. No sería, digamos, el que da los diálogos a los actores, sino el que construye más bien, o más que el escenario, el texto sobre el que se está hablando. Eso. Claro. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando el lenguaje determina el pensamiento, o el lenguaje determina los debates. Porque al final, la teoría económica se constituye sobre el lenguaje y sobre imágenes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Claro. Por eso creo que el pensamiento determina el lenguaje, o que al menos lo dimensiona. Es tu posición. El lenguaje es al contrario. Muy interesante. Y precisamente, antes de que intervenga Frank, solo decir que lo interesante de leer a Stalin, a Lenin y demás es precisamente lo que tú has comentado. Cuando el marxismo se quiere ver como una guía para la acción, cuando se quiere ver como una pauta, un método para conocer la realidad y transformarla, hace que sea más concreto, ¿no? Precisamente yo creo que la gran diferencia entre autores marxistas de verdad y otros que son marxianos, toman referencias estructuralistas y demás, ¿no? Es precisamente eso, que se meten en debates realmente muy idealistas, aunque, por ejemplo, al tratar el tema del arte, es un tema tan complejo y que te lleva tanto al idealismo que es complejo. Lenin tiene muchos textos a este respecto. Hablamos en el anterior programa sobre los intelectuales y es todo un tema muy... Pero bueno, ahora Fran... a Roberto Vaquero sobre ese tema y me dijo que para determinar la plusvalía lo que había que tener en cuenta no era la producción artística en sí, sino todos los factores que intervienen en la producción de esa obra de arte. Claro, todo eso. Sí, pero bueno, claro. Fran, Fran, te toca intervenir. Martí ha comentado últimas que le gusta que concreten y que no tenga mucha farfolla, ¿no?, a la hora de explicar, y yo solamente apuntaré que una de las principales virtudes que caracteriza a un grupo que a él no le gusta es precisamente esa, la de sintetizar, que es la de los marxistas británicos. Solo eso, solo lo dejo ahí. Solo lo dejo ahí. Ahora bien... A este tío le gusta la gresca, ¿eh? Yo, de verdad, es que... Si es que me la cuesta huevo, coño. Sigue, te lo voy a perdonar, sigue. Con respecto al tema del texto de Stalin y demás, hay una parte en la que Stalin apunta que la lengua no es una superestructura de la base, como se podría llegar a pensar, sino que es algo que va acompañando desde la base hasta la superestructura económica, ¿no?, que es algo intrínseco. Entonces, ahí digamos que no sirve como presidente, estoy de acuerdo con Stalin, ¿no? Muchas veces siempre se trata de presentar o de definir este tipo de conceptos, que es verdad que son muy ambiguos y contradictorios muchas veces,
como algo casi ininteligible. Entonces caemos en una paradoja, ¿no? Estamos tratando de definir el lenguaje, que es la principal herramienta de comunicación o la vía de entendernos y comprendernos lo uno a lo otro, con un lenguaje, valga la redundancia, que no se entiende. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos aquí hablando de todo este tipo de temas y de conceptos y demás, y lo ve una persona de pie que no está puesta en el tema, pues no lo entiendo. O sea, estamos utilizando un lenguaje que no le es comprensible. Entonces, ¿hasta qué punto, te lo digo a ti, Martí, porque sé que estamos más separados en este tema, hasta qué punto, otros. y en tantos otros, afortunadamente, Sí. hasta qué punto ese lenguaje no tiene esa relevancia o esa sobredimensión que, bueno, en este caso no se defiende a la hora de comunicarnos. Entonces, si no somos capaces de utilizar ese lenguaje básico o mínimo para comunicarnos, ¿dónde queda esa no determinación, pero sí ese condicionamiento del lenguaje sobre el pensamiento? Claro, yo creo que tampoco estamos utilizando eso. Hay partes, a lo mejor, por nuestra introducción en el mundo académico que no determinan y hace que a lo mejor, pues eso, tengamos un lenguaje un poco más indescifrable, pero bueno, en términos generales yo creo que se puede entender. A ver, he puesto el ejemplo aquí porque es lo que estamos hablando, cojones, no por otra cosa. No, sí, y tiene mucha relevancia y es muy, muy interesante lo que comentas, pero no sé si nos querías comentar algo de lo que es como quien dice un poco el desarrollo del relato del texto de Stalin, quizás qué parte a lo mejor no estás tan de acuerdo, porque claro, precisamente choca con esa idea que después se desarrolla en el estructuralismo de que lo que ha comentado Enrique, que el lenguaje determina el pensamiento y todo eso. Sí, hay una parte con la que no estoy de acuerdo, que es cuando le preguntan que si la lengua ha tenido un componente de clase. Y Stalin lo niega rotundamente, o sea, nada va a empezar, sin ninguna justificación. No, después matiza, pero sí. Sí, y sin ningún pretexto previo. Entonces, para mí el lenguaje, claro que tiene un componente de clase. Básicamente es lo que he comentado antes. Una persona de a pie o yo mismo no voy a tener el mismo lenguaje que una persona o un señor de la Real Academia de la Lengua o de la Real Academia de Historia. Entonces, para mí tiene un lenguaje en tanto en cuanto capital cultural nosotros hemos tenido acceso durante toda nuestra vida. Yo no voy a tener el mismo acceso que a lo mejor una persona de un barrio más empobrecido va a tener a una serie de capital cultural que le va a ayudar a desarrollarse personal e intelectualmente a lo largo de su vida. Y ya no solo ese capital cultural, sino el tiempo que le puede dedicar a su formación tanto personal como intelectual. Entonces, para mí, claro que tiene un componente de clase que no es determinante, pero que sí tiene un componente bastante importante a la hora de formarse y de hablar, por ende. Muy interesante lo que comentas. Entonces, bueno, un poco para cerrar esta parte de lo que consideramos el lenguaje y demás, os hago esta pregunta, ¿no? El lenguaje determina la realidad. Es decir, si conseguimos cambiar el lenguaje, cambia la realidad, porque a lo largo de todo y claro, obviamente la realidad es compleja, ¿no? Entonces, a lo largo de todo lo que hemos comentado, se ha visto que ambos partís de esa idea de que pensamiento y lenguaje van intrínsecamente unidos, pero, sin embargo, matizáis que, bueno, que hay otros factores de interferencia, que no es exactamente esa visión que en última instancia defiende el estructuralismo y demás, ¿no? El propio Foucault y demás, que solo tenemos el lenguaje, solo podemos investigar el lenguaje, solo podemos plasmar las ideas en lenguaje, por lo tanto, como quien dice, todo el lenguaje y la realidad se diluye, ¿no? Entonces, os hago esa pregunta, ¿no? ¿En qué nivel es tan determinante el lenguaje? Y claro, porque aquí nos surge un debate, ¿no? Si vosotros tenéis esa posición, pero después, en última instancia, el lenguaje no determina la realidad, ¿por qué estudiamos el lenguaje y no la realidad? Cuando sí, el lenguaje obviamente representa la realidad, ¿no? Pero ¿por qué lo seguimos estudiando si en última instancia no es la propia realidad, ¿no? Un poco ahí, esa es mi pregunta. Enrique primero. Vale, o sea, te lo voy a reenfocar, ¿vale? O sea, tal como has presentado la pregunta. El lenguaje lo que hace, o sea, lo he dicho además antes, el lenguaje lo que hace es... O sea, claro, aparte para dejarlo claro. O sea, lo que hacemos es estudiar la realidad a través del lenguaje. Por tanto, es posible que el lenguaje, cierta área de la realidad... Es que, claro, no es lo mismo que te lo diga un estructuralista lingüística que habla de filosofía a que te lo haga un estructuralista filósofo. Los filósofos son especies peligrosas. Pero fascinantes, ¿eh? Pero fascinantes. Fascinantes, pero especies peligrosas. Y estoy pensando concretamente en Gustavo Bueno. Uf. O
Pero estamos hablando de filósofos, no de académicos frustrados un poco borrachos. Gustavo Bueno, es decir, pese a que le pese, al menos escribe de filosofía, sea filósofo o no. Y él lo que hace precisamente es inventar una lengua, desarrollar un lenguaje inaccesible. O sea, te tienes que meter en ese lenguaje para entender esto de la nematología de todas estas movidas. Entonces, por eso digo que son una especie peligrosa. Además, estamos hablando de la Escuela de Oviedo, que es como la cuna del estructuralismo aquí en España. Entonces, por eso digo que dependiendo de a qué estructuralista la pregunta y qué disciplinas tengan, te van a dar una percepción u otra. Entonces, teniendo estas consideraciones previas, ahora te concreto la pregunta. No es que la realidad, digamos, pueda ser totalmente modificada por el lenguaje, sino que parcelas de la realidad pueden ser modificadas por el lenguaje. Lo mismo que la realidad modifica el lenguaje. O sea, si Ataturk... Es como no... sí, perdona, pero sí. Lo que entiendo entonces es que es como una relación recíproca, ¿no? Que una relación recíproca, claro. No. O sea, en un ejemplo histórico concreto, que ya lo he sacado antes, Ataturk pudo cambiar la grafía del árabe a la grafía latina, porque la sociedad también se lo permitió, esa era la tendencia generalizada de la sociedad. Si él, desde arriba, con 4 educadores sociales, psicopedagogos y lingüistas, hubiese cogido y hubiese hecho eso, es que lo digo en concreto porque, o sea, tú, Paco, que eres de Córdoba, ¿no? O sea, eres Córdoba. No le llamas Paco, llámale Franco, sí, cabrón. Sí. Lo voy a cambiar, de hecho. No, coño. Es que no sé, me sale decir lo que está escrito. No. Entonces, llámame Paco, no te preocupes. Entonces, te voy a llamar Frank. O sea, tú sabes el follón que se está montando con el andaluz. Sí, bueno, la EPA. Sí. Sí, se te ha puesto la cara descompuesta. A mí cuando hablaremos de gallego, ¿eh? Hablaremos de Gustavo Bueno y de gallego, tranquilos. Yo cada vez que veo algo escrito en andaluz, me pongo malo. Porque es que además es algo que supuestamente nosotros seríamos los mejores que... Se ha abierto la veda, Enrique. Has abierto las puertas del Averno. Ha salido Cancerbero. La caja de Pandora. Claro, es que... Mira. Dime. Espera. No, sí. Deja Enrique. Es que, claro, o sea, supuestamente seríamos los que deberíamos entender esa grafía y necesitamos el Google Translator para poder entender eso. Nosotros que somos andaluces. Entonces, claro... En el gallego pasa exactamente lo mismo. Eso, sigue, Enrique, por favor. Entonces, claro, eso de la neutralización, por ejemplo, utilizar la C cedilla o movidas de esas, eso es desde arriba. 4 sevillanos que se han flipado y se han juntado con otros 2 granadinos flipados y han dicho... Enrique, te quiero. Me aburro. Voy a crear un super dialecto artificial y lo voy a aplicar a toda Andalucía porque, claro, se sabe que el grupo dialectal andaluz no es para nada diverso, sino que es unitario. Y entonces lo construimos desde... Solo uno. Sin fisurilla. Nada. Sin diferencia entre comarca, incluso. Ese es un ejemplo claro que solamente se construye desde arriba y solamente le harán caso los 4 estudiantes que juegan a hablar élfico, porque otra cosa no va a haber. Y bueno, eso es, ya me callo con este tema. Sería eso. Una cosa antes de que... No puedes soltar la bomba ahí. Espera, una cosa. Me encanta la gente directa, la gente sincera y la gente sin pelos en la lengua. Por lo tanto, Enrique, te adoro, pero te advierto que Fran se está iniciando en el boxeo. Yo te puedo defender en ciertas partes del día, pero si decides ir a tu casa y partirte las piernas... Yo también me sé defender. En nombre del andaluz, menos mal. Desde hace 4 o 5 años hago judo y sambo. O sea, que no pero es que Fran, cuando se habla de estos temas, no sé, imagínate... Me he puesto rojo y todo. Yuri Boy, Mike Tyson se fusionan para ir a tu casa y destrozarte las piernas. Entonces yo pondría 2 candados en la puerta, compraría 3 bulldozer, láser por todos lados, metralletas, porque realmente con estos temas, Frank, es realmente... O sea, tú defiendes ese engendro del Averno llamado... A ver, no es que defienda ese engendro del Averno, pero bueno, haciendo honor a tus palabras que has dicho antes, el lenguaje se condiciona desde arriba y desde abajo, es bidireccional. Ahora bien, lo que propone la EPA, no soy yo aquí quien lo ha maquinado ni quien diga que existe lengua andaluza, sino lenguas andaluzas en todo caso, pero hay distintas variedades a la hora de no solo de hablarlo, ya me jodería negar eso hoy día. Sí, yo también a la hora de escribirlo, no escribiría igual, porque entiendo que eso está en ciernes y no es nada real todavía, pero no escribe igual una persona de Huelva que de Almería, o dentro de Córdoba no escribe una persona igual de
de Alcolea que de Villaviciosa, por ponerlo así. O sea, pero, Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que existe la lengua andaluza? yo creo que sí. ¿O la lengua andaluza? La lengua andaluza, sí. Espera, ¿el dialecto o la lengua, Fran? ¿El dialecto o la lengua? No, perdón, sí, el dialecto. Ah, el Entiendo dialecto. que existen varias vale. hablas andaluzas. No creo que existe una lengua como tal, oficial y demás, pero ahora Vale, bien, Fran, hay ¿qué gente creemos? Es que de esto precisamente lo he estado estudiando mucho, precisamente además con los dialectos catalanes, dialectos o lenguas. Serían las lenguas ibero-romances, o sea, perdón, occitano-romances, de hecho. O sea, esto lo he estado estudiando mucho y cuando queráis hacemos nada más que un programa para la situación dialectal española. O sea, que es maravillosa. Vale. Es que... Fran, dale. Sí, no, eso que yo lo que voy a decir es que tampoco veo bien o no me hace ni puta gracia cuando hay alguien que desde España Perro para arriba, por ejemplo Martín, no, hombre, que dice que dice, no, es que ¿Yo soy qué he hecho? ininteligible. Si estoy aquí tan Es tranquilo, que- no te he dicho nada. Es que eso no se entiende, es que no me entero cuando se habla. ¿Cuándo he dicho yo eso? No, cabrón, que te muestro un ejemplo. Puta. Bueno, una Pero- cosa. Fran, cuando hablaba en Salamanca con su familia por teléfono, eso no era español, ni era andaluz, era algo extraño, muy rápido y muy indescifrable y con muy poca pronunciación. Yo solo digo eso. No, tú no me has visto hablar muy economizar rápido. las palabras. Ah, sí, algo así. Pero eso que pasa, a ver, salvando mucho a distancia, porque lo veo como algo cómico, no me lo tomo a pecho porque me parece casi irrisorio. Cuando alguien que dice, no, es que no se entiende, no, es que no sé qué. Venga, hombre, por favor. No, claro, pero son contextos distintos. O sea, una cosa Claro, es claro. un dialecto. Eso te digo. Yo reconozco que me gusta escribir como hablo, pero ya no solo en la grafía, ni más. Yo cuando empiezo a redactar lo que sea, yo desde pequeño me acuerdo que siempre cuento la misma anécdota que creo que fue en cuarto de primaria, yo empezaba a escribir como hablaba. Por ejemplo, cuando me preguntaban en un examen lo que sea, yo empezaba, pues no sé qué, no sé cuánto, o sea, en cuarto de primaria. Es lo que te quiero decir, que siempre me ha gustado y ahora más con conciencia de causa me gusta escribir tal y como hablo. No, evidentemente, en ámbitos académicos no utilizo ese tipo de registro, pero cuando estoy aquí en la soledad de mi escritorio, pues me gusta escribir como yo hablo, porque el día de mañana, cuando yo lo lea, pasados los años, o lo lea otra persona, me gusta inmiscuirme en esa estructura de pensamiento que tenía a la hora de escribir, que era lo que me llevaba a mí a pensar y después escribir lo que tengo delante. Entonces, sí, me gusta escribir de esa manera. Ahora bien, no es una realidad que se pueda extrapolar al conjunto de toda Andalucía, ni siquiera de Córdoba, en mi caso, ¿sabes? No, lo que te he dicho antes, alguien de los Pedroches no habla igual que alguien de la Supética, de Luque o de Suer, de aquí de Córdoba. Pero ni hablar, ni escribir, ni pensar. Aunque parezca coña, eso pasa en toda España. Eso se llaman subdialectos. Pues por eso te digo. Claro, sí. Incluso aquí, por ejemplo, en un pueblo y en otro que lo separa una colina y tal, hay eso, hay formas de... Oye, incluso yo iba al instituto a un sitio que está a 20 kilómetros y había muchas palabras que no las decíamos igual. Y precisamente todo este debate, ¿no? A mí lo del andalucismo es que me parece una locura porque, vamos a ver, el vasco, el gallego, el catalán podrán tener muchas cosas, pero parten de un desarrollo idiomático diferente. El andaluz no, que a lo mejor por la condición de aislamiento y demás se podría haber desarrollado el andaluz tranquilamente, ¿no? Pero eso es un dialecto. La lengua mozárabe. Claro, es un dialecto. Y precisamente se da un caso muy curioso en paralelo al gallego, que es como se ha pretendido cambiar la grafía, ni siquiera la gramática, ¿no? Porque el gallego normativo es un ente artificial creado desde arriba totalmente. Pero sí, bueno, pero sí, claro, en parte también, ¿no? Sí, pero tal vez el castellano, a lo mejor por la escolarización y demás que lleva más transcurso, se ha sistematizado más, ¿no? O, por ejemplo, bueno, yo que sé, la cuna de la... Uy, qué bien, me encanta que hayamos sacado este tema. Es que no, pues a mí no, porque el debate era la historia lingüística. Tranquilamente estamos aquí, debatimos estas cosas y vamos a hablar un poquito de la palabra libertad, y se cerraba. Pero yo sabiendo que trayendo a un andaluz, a un gallego y demás, esto iba a pasar, y la culpa de que esto haya pasado es mía, porque cuando Enrique planteó... Yo, Enrique, te quiero porque has insultado a muchos trotskistas, pero cuando has planteado el problema del andaluz, te tenía que haber echado porque sabía que aquí no nos íbamos a meter y íbamos a estar aquí 3 años hablando sobre esto. No, es broma. Pero solo apuntar que precisamente en el gallego pasa lo mismo, porque por un lado tenemos el gallego normativo, que es un ente totalmente
eso que de arriba y que es muy difícil asimilarlo, porque aparte no es cohesionado porque coge, principalmente hay 3 trazos dialectales en Galicia, ¿no? Entonces coge en el vocabulario una parte de trazo dialectal y en la gramática otro. Entonces es como un Frankenstein extraño que no tiene cohesión. A los de Coruña les resulta extraño la gramática y a nosotros nos resulta extraño el vocabulario, ¿no? Entonces es lo curioso. Bueno, yo soy de Ourense, de la parte... Pero bueno, en Lugo, por ejemplo, también hay otro. Pero bueno, obviamente, no. Pero que saben hablar. Entonces, claro, por el otro lado, que plantea los nostálgicos del antiguo régimen, el carlismo, el maoísmo y demás. Toda esa mierda del reintegracionismo, que es coger el portugués y asimilarlo al gallego, cuando son 2 idiomas totalmente diferentes. Y si existe un idioma hermano del gallego, es el castellano. Porque políticamente siempre ha estado más relacionado con Castilla. Si en un lado está el castellano y en otro el gallego, y tú pones en medio, y el otro el portugués, y tú pones en medio el gallego, va a estar más cercano por relaciones políticas históricas, va a estar más relacionado, a no ser, pues eso, la parte del sur de Pontevedra y Ourense, ¿no? Va a estar más relacionado con el castellano, pero obviamente no es castellano, ¿no? Pero va a estar más relacionado por cuestiones históricas, ¿no? Entonces, es lo ridículo de que se quiera meter la grafía portuguesa a un idioma que no tiene ninguna relación y es una ida de olla. Y tal como lo planteé y como lo hablan, es una ida de olla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este tema y lo vamos a plantear en otro... en otra ocasión, sí. Lo vamos a plantear en otro podcast y vengo preparado. Sí. Ahí para repartirlo a los dos. Bueno. Se ha revelado al jacobino y al descentralizado. ¿Y entonces tú cuál serías? ¿Tú en qué posición te definirías? Tú eres tú eres aséptico. Yo me limito a estudiar el lenguaje. Tú eres científico y aséptico. Vaya. Esta es de la escuela que está en su Torre de Marfil. Yo soy andaluz, yo soy de Jaén. Entonces... no se nota. No se nota, ¿no? Yo la postura que tengo es la que hay en la República de la India. O sea, es decir, que cuando una lengua... es que, claro, aquí habría que definir dialecto y lengua. Que o sea, es decir... El básicamente, una cosa, la gramática es lo que determina en gran parte la diferencia entre... Si tiene una gramática propia, un desarrollo gramatical propio, sí es la diferencia entre dialecto, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, el holandés como tal no tiene gramática y ahí está. Pero bueno, sé que el lenguaje produce neurosis, yo lo he dicho antes. O sea, es decir, es todo tan complejo sabíamos que y tan neurótico, pero yo la política que defiendo es la de la República de la India, que cuando una lengua o dialecto, es decir, es que en ese programa definiré lo que es dialecto desde la lingüística. Porque desde la RAE, dialecto se entiende como lengua que no tiene prestigio, como variante que no tiene prestigio para ser considerada lengua. Pero eso es claramente una definición ideológica una definición ideológica que no tiene muchos fundamentos, solamente para ponernos de acuerdo nosotros. Pero bueno, cuando una lengua o un dialecto tenga más de 1000 hablantes, se considera lengua oficial del Estado en la República de la India. Yo esa es la postura que tengo. 10.000. Entonces, en ese caso, el andaluz podría ser una lengua. Es que por el andaluz... No, a ver, el andaluz como tal, o sea, es decir, es castellano, es una variedad dialectal castellana. Y tiene más de 1000 habitantes. Lo que pasa es que hacen una trampa los filólogos que estudian los dialectos. Son muy tramposos, sí. Ellos dicen, o sea, es decir, habla. Pero el habla es una isoglosa, es decir, es una variedad, una isoglosa dentro de los dialectos que se llama isotonía. Es decir, cuando tú tienes una pronunciación distinta a un superdialecto normativo, que es lo que es el castellano, es decir, un superdialecto es cuando tú coges un dialecto, hermano, no hijo de la lengua común, y lo pones como referencia para normativizar. Eso sería el castellano, un superdialecto. Entonces, está diferenciando lo andaluz de lo castellano, no como hijo de lo castellano, sino como algo similar o paralelo. Pero en parte el andaluz parte del castellano. A ver, por eso te digo. Es decir, los dialectos son, como tal, dentro del castellano, son lengua hermanas, no lengua hija. O sea, están al mismo nivel, pero se producen de una forma distinta. Entonces, claro, el andaluz como tal es una particularidad fonética
que por eso lo llaman habla, pero que entra dentro, o sea, es tonía, entra dentro de lo que se define como dialecto en lingüística. Entra dentro de lo que se llama diasistema o superdiasistema ibero-romance. El galego-portugués, que como tal no es una lengua que haya existido nunca, sino que agrupa varios grupos dialectales, es un diasistema. O sea, como tal no se hablaba galego-portugués, sino que se hablaba grupos dialectales portugueses y grupos dialectales galegos. No se hablaba como tal. Es que, claro, me hace mucha gracia porque, claro, el problema que trae el estudio de las lenguas como si fueran raíces, por ejemplo, cuando se habla occitano-romance, pues la gente entiende que se hablaba occitano-romance, no se hablaban grupos dialectales, que eso es lo que es un diasistema. Entonces, el andaluz como tal es una particularidad fonética del castellano. Pero claro, igual que el latín vulgar tenía muchos dialectos. Si en Andalucía, claro. O sea, es decir, si en Andalucía nosotros desarrolláramos tantas particularidades lingüísticas como para ser considerado un dialecto aparte del castellano, o más bien hermano del castellano, sino derivado del diasistema ibero-romance, pues entonces también seríamos una lengua, pero eso no ha ocurrido todavía. Porque tenemos... Sí, pero es un tema complejísimo y que es un debate aparte. Este es un debate claro, es que es un debate aparte. Por eso digo que no me quiero meter mucho, o sea, que lo dejemos y lo abordemos para... Sí. Claro, lo ideal sería que este tema tú seas como quien dice el conductor, porque claro, es quien tiene más el desarrollo y en base a lo que vas exponiendo nosotros, pues eso, ir viendo a lo mejor lo viable y todo eso que sería lo interesante, porque claro, yo en este tema, por ejemplo... Es que hay un libro que esto lo explica de puta madre y además para gente que no tenga mucha idea de lingüística, que se llama de Eugenio Coseriu, Introducción a la Lingüística. Lo tengo y yo lo puedo pasar perfectamente. O sea que, sí, o ponlo en los comentarios si eso es el título, o lo pongo yo. ¿Cómo es Eugenio? Eugenio Coseriu, Introducción a la Lingüística. Coseriu, ¿cómo se...? Coseriu, o sea, te lo escribo aquí. C-O-S-E-R-I-U. Es que era rumano, pero como que se dedicó a todas las lenguas romances. Es de lingüística románica. Vale. Introducción a la lingüística, vale. Claro, esto, al ser un tema... ¿verdad? Cuando os leáis este tema... de hecho, mira, ya que estamos, Martín, vamos a darte un regalo de Reyes. Ojito, Vine cargado y Enrique. Bueno, primero insulta a los trotskistas, después nos llama a uno jacobino y a otro descentralizador. Y después el cabrón me regala por lo menos una de cal y una de arena, eso está bien. Ni para ti ni para mí. Siempre. No, luego que se lo pase. Claro, sí. Aquí. Ya estaría. Vale. Vale, bien. Entonces, ¿Qué abordamos entonces? Vale, ¿qué os parece si ahora para la parte final, ¿no? Tratar de eso, de desarrollar un poquito todo esto en temas un poquito más concretos. Yo quería hablar precisamente del significado que algunas palabras han tenido ya en propios términos históricos, ¿no? Volvemos otra vez a la contemporaneidad porque yo creo que es lo más relevante, ¿no? Porque precisamente en la contemporaneidad tenemos un montón de fuentes y creo que es más fácil, como quien dice, aproximarse a la realidad. Esto no quiere decir que eso que sea más absoluto además que otras épocas históricas, pero a mayor tarea de fuentes, mayor capacidad de contrastación, ¿no? Y entonces, precisamente, cómo ha cambiado la etimología de palabras como la revolución, o también, si os interesa, podemos hablar de un poco de esta concepción posmoderna, ¿no? Que es siempre un tema muy relevante tanto en nuestra condición académica como en general en la sociedad, porque es la línea predominante, ¿no? Cómo precisamente... ya lo hemos comentado, ya lo hemos desarrollado en ese programa sobre la posmodernidad, ¿no? Que no sé, la posmodernidad trata de cargarse la historia, pero no puede. Entonces la asimila a ese concepto de relato que no podemos saber cómo, ya digo, cómo Hitler se peinaba el bigote, cómo Napoleón se bajaba los pantalones, entonces no podemos conocer la realidad, ¿no? Entonces, precisamente aquí hay yo creo que uno de los historiadores en este sentido que relacionado con la historiografía española. Ya no vamos a entrar en Horsburgh y todo eso, porque ya Enrique ha insultado suficiente a los trotskistas y ya ha dejado claro cómo se largasta, ¿no? Que es, por ejemplo, Jaime Caro, ¿no? Jaime Caro defiende eso, ¿no? Que todo es relato, que el lenguaje es tal vez un poquito de estos autores dentro del posmodernismo, que él no tiene ambajes en calificarse como posmoderno, ¿no? Entonces, no sé qué os parece eso, tanto esa cuestión. ¿Qué os parece si primero hablamos un poquito de posmodernidad y después ya nos vamos a algunos casos concretos, como pueden ser las palabras revolución, libertad y demás, ¿no? No sé, Enrique, ¿tú qué opinas de la relación que tiene la posmodernidad con esta sobredimensión del lenguaje? Porque precisamente al hablarse de que la historia se ha acabado,
de que incluso de que la historia nunca ha existido en cierta medida, ¿no? Cómo el lenguaje es lo que nos queda y nosotros jugamos con el lenguaje, y precisamente yo creo que eso le resta mucha importancia y mucha relevancia social y científica a la historia, ¿no? Para mí la historia es ciencia cuando pretende conocer la realidad y exponerla y debatir en base a eso. No quiere decir que sea dogmática, ¿no? Pero que por lo menos define lo que es la realidad y trata de acercarse a ella, ¿no? Porque precisamente aquí nos convierte a los historiadores, bueno, o a los intentos de historiadores, que es lo que considero que, por lo menos en mi caso, ¿no? Que lo que pasa es que eso, que somos como personas que jugamos con las palabras, que creamos relatos, que somos incluso un poco como quien dice, no, cuentistas, ¿no? Porque en sí solo eso, recogemos palabras, analizamos palabras, las ponemos y creamos el relato que a nosotros nos parece, ¿no? Entonces yo creo que eso no es muy correcto y le resta mucha importancia a la historia, ¿no? No sé qué opinas tú de todo esto, Enrique. Es que, vale. Yo en esto de la objetividad y subjetividad de la historia, es decir, yo ya he planteado otro debate porque al final quiero decir, las fuentes oficiales no son subjetivas, ¿acaso? Es decir, yo lo que entiendo como el objetivo, el objeto de estudio, y lo subjetivo, lo que se percibe del objeto de estudio. O sea, yo no, o sea, ya empiezo a sospechar cuando alguien dice voy a intentar buscar al objetivo. Pero claro, lo que está queriendo... Pero sin embargo, tenemos y esto también con Frank, que la realidad solo es una y la realidad ha existido. No podremos conocerla totalmente y quizás incluso no nos podemos acercar a ella, pero ha existido. Entonces, claro, o sea, eso es así. Es que, claro, yo diferencio entre hecho y relato. O sea, es decir, yo acepto que hay hecho. O sea, por ejemplo, una fecha que no ha sido transmitida, si esa fecha aparece en 50.000 documentos, significa que quizás lo que está señalando esa fecha es que ha existido. Y si encima tiene restos materiales que se asemejen. Entonces, claro, yo lo que separo es entre la producción subjetiva histórica y el rigor con el que se atiende al método histórico. Para mí, la autoridad en sí es el método que se puede ir perfeccionando. Pero tú, en el momento que tú te atengas al método de producción histórica, aunque lo modifiques ligeramente o lo introduzcas, pero no alteres la base, tú estás haciendo historia. Al final, etimológicamente hablando, que yo la etimología la tengo como referencia, no como autoridad, historia significa investigación. Entonces, tú en el momento que tú eres historiador, tú estás investigando y tú tienes que atenerte a un método que te ayuda a contextualizar en el espacio y el tiempo y a producir, digamos, un libro histórico que al final es un trabajo de investigación de alguien. Entonces, eso es lo que tengo que decir de este tema. Aquí me gustaría centrar el debate en cómo esto afecta a la relación que tiene la sociedad con la historia, ¿no? Porque de un análisis correcto del lenguaje relacionado con la realidad se puede desarrollar una historia mucho más científica y mucho más operativa socialmente. Claro, o sea, es decir, es que el método histórico tiene sus propias lógicas. Entonces, cuando tú te atienes ahí, lo que yo te digo es cuando tú has hecho un buen trabajo de historia, es que es un trabajo riguroso, no objetivo. Es decir, lo que marca la diferencia entre el libro negro del comunismo y historia de la Unión Soviética es el rigor, el consultar fuentes, todo eso. O sea, eso es, digamos, lo que marca la autoridad. Y luego, claro, pasa una cuestión, que hay gente que se excusa en que, o sea, es decir, la disonancia que hay entre investigación y divulgación. Claro, hay gente que dice, no, claro, es que nosotros seguimos atendiendo a conceptos de hace 200 años porque si tú le explicas un nuevo enfoque en la investigación es que la gente no lo va a entender. Eso es tratar a la gente como menor de edad. Entonces, claro, al final tú tienes que tener en cuenta un equilibrio entre divulgación e investigación y sobre todo en rigor científico dentro de la historia. Pero eso no es que sea una historia objetiva, es que es una historia rigurosa. Porque claro, es mínimamente histórica, claro. Lo otro ya no es historia directamente, claro. Tú en el momento que tú estás analizando la realidad y estás planteando las causas, por ejemplo, la gente que dice, es que el Imperio Romano cayó por el cristianismo, es que el Imperio Romano cayó por sus condiciones socioeconómicas y sus contradicciones. Pues claro, al final está planteando su visión sobre la investigación histórica. Pero al final es investigación. Claro, por eso... Claro. Sí, todo eso. Pero sí, Frank, no sé qué nos quieres comentar a este respecto de... Aquí la verdad que estoy bastante de acuerdo con Enrique con lo que plantea, porque aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que para abordar o realizar un estudio histórico hay que tener en cuenta un método en el que nosotros utilizamos una serie de herramientas que nos aproximan en mayor o menor medida a la realidad, en tanto en cuanto utilizamos una serie de referencias
o de fuentes bibliográficas en este caso, ¿no? Para relatos y discursos, pues están los cronistas, no son los historiadores. Ahora bien, en esa disyuntiva entre qué escoger, si relatos casi ficticios o investigación histórica, eso ya no entra dentro de nuestras competencias como tal. Nosotros podemos hacer una producción científica histórica, que yo creo que estamos obviamente de acuerdo en eso, pero al final la que lo recibe es la sociedad. Y en última instancia, quien hace uso de esa información, como digo, la sociedad. Y la mayoría, no quiero decir todos, pero lo más normal es que acudan a un relato, ¿no? Un relato que, porque en última instancia es más fácil de asimilar. El gran público al que nos podemos dirigir no va buscando siempre la exactitud, la continua referencia bibliográfica, se lo buscamos nosotros porque tenemos una especie de filia con la historia. Pero lo que es más sencillo de asimilar en última instancia es ese relato. Ahora bien, hay que establecer un cierto equilibrio y saber diferenciar entre lo que es ese relato que no tiene peso ni fundamento historiográfico ninguno y lo que es una producción académica, universitaria o científica. Hay para todos los gustos, evidentemente. Al igual que nosotros no podemos decirle lo que puede pensar la gente, tampoco somos quien para decirle lo que tiene que consumir, si se puede utilizar ese término, en términos históricos. Entonces, como diría Aristóteles, la virtud está en el punto medio y hay que saber buscar ese equilibrio, ¿no? de lo científico y lo divulgativo. Tampoco hay que olvidar que nosotros lo que estamos haciendo aquí es divulgación, ¿sabes? Entonces yo creo que es importante también ese punto. Ahora bien, tampoco vamos a ir a consumir a un personaje como Pío Moa, aunque habrá gente que se lo crea porque le parece... Claro, pero si la historia es un relato, él construye su relato, como quien dice. Claro, no. Yo no estoy defendiendo que la historia sea un relato ni que lo sea. Incluso tampoco creo que sea una interpretación, ya desmarcándome un poco de lo que es lo hermenéutico. Yo sé que eso a ti te gustará. Claro, has citado a Aristóteles, por lo menos no has citado a Parménides. Y no cites a Parménides, tío. Estamos hasta los... No me lo saques. No me lo saques. Bastante que me ha sacado ya lo andaluz y no estoy yo... el horno para falar. Verás, me va a bloquear y se va a crear su podcast propio y me va a dejar... No, pero resumiendo mucho eso, que yo creo que el método al final acaba con lo superfluo. Si nosotros utilizamos un método adecuado, acabamos con esa minucia, con esa migaja que al fin y al cabo es el relato. El relato no puede abordar una realidad por completo, ni siquiera la investigación científica, pero cuando tú se lo pones en una balanza, sabes que tiene más peso. Si va buscando algo... Puede dar pautas para el abordaje. Claro, entonces pautas para el abordaje, para la realización y para el análisis o identificación de lo que es un objeto científico, que no algo de un cronista o de gente como esta de Pío Moa, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo estoy en ese punto. Claro, pero yo creo que la contradicción principal que yo veo a vuestra interpretación es que, claro, sí, nosotros en última instancia solo podemos... trabajamos con el lenguaje y trabajamos y así, pero eso no quiere decir que la realidad es el lenguaje, ¿no? Yo creo que esa es la gran contradicción que no acaba de resolver esa posición. Estás muteado, Enrique, pero sí, sí, no, yo creo que para mí esa es la gran contradicción que veo, por eso yo solo yo interpreto el lenguaje como un simple instrumento de canalización de ideas y de transmisión de las mismas, y que la realidad es algo aparte y que el lenguaje no puede determinarlo, pero tal vez en medida muy escasa, y los historiadores trabajamos con medios que nos llevan a la realidad, no con el lenguaje que es la realidad. Sí, yo creo que esa es la gran contradicción. Eso, ya hemos debatido mucho sobre esto, ¿no? Y al respecto, antes se me olvidó hablar de Gustavo Bueno, ¿no? Que has comentado, Enrique. Ahora quizás es ya meterlo, ¿no? Pero claro, yo solo quería apuntar, lo que has comentado de las pruebas de Oviedo es tal cual, ¿no? Porque todos recordamos que y esto es algo que no se acuerda, que precisamente en el programa anterior que hicimos con Fran sobre los intelectuales, esto es clave, ¿no? Porque precisamente el panorama intelectual del franquismo es equiparado como si fuera eso, un desarrollo normal, como si la guerra civil no hubiera coartado el panorama intelectual y todo se hubiera desarrollado como tal. A mí esto me pasó yo precisamente cuando empecé a... Bueno, eso podría ser incluso programa aparte, ¿no? Pero cuando empecé a relacionarme con todo esto, es precisamente un libro de la transición que es de Santos, ¿cómo cojones es? Santos Juliá. Y decía que la transición se había como reinterpretado el comunismo en base nacionalista y corporativa. A mí me pareció rarísimo. Y digo, ¿pero qué cojones?
Entonces, claro, entras en relación con lo que es Gustavo Bueno, pero anteriormente, ¿de dónde sale todo esto? Esto sale de la Escuela de Oviedo y precisamente del krausismo, de Giner de los Ríos y demás, la Escuela de Oviedo, que precisamente lo que plantea es, supuestamente desde el marxismo, regresar a Kant, regresar al moralismo, a la hermenéutica, después se relaciona con el corporativismo y demás. Entonces, claro, Gustavo Bueno no es innovador en nada, pero recoge toda esa corriente, por eso profundamente idealista. Su materialismo filosófico en sí es una especie de eso, ¿no? De una superación del idealismo. Yo a ellos los llamo los escolastas marxistas. Lo llamo máximo. Pero claro, es que precisamente qué bueno. Si es escolástica no puede ser marxista. ¿Por qué? Porque qué bueno. El marxismo es un método en el que es ajeno totalmente, porque claro, precisamente lo que hace la Escuela de Oviedo es coger, como quien dice, la teoría imperialista de Lenin, pero a través de la interpretación que hace, por ejemplo, después el maoísmo de la teoría de los terceros mundos, Gustavo Bullo, la insubordinación fundante, Marcelo Bullo es. Bullo, no sé. Bullo, sí. Lo que hace es portero, eso. Perdón. Pero claro, a mí lo que me resulta llamativo es que esa gente se sigue relacionando con la tradición marxista cuando nunca han tenido nada que ver con eso y precisamente eso como lo que es algo profundamente academicista, porque eso parte de la Escuela de Oviedo, ¿no? Profundamente idealista, profundamente nacionalista, ¿no? No nos podemos olvidar la posición que ha tenido siempre el movimiento comunista internacional con relación a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Profundamente corporativista, ¿no? Y en última instancia, y esto ya lo he comentado en otras ocasiones, que incluso cuando fuimos a Paleopolítica y Cultura, lo que trata de hacer la Escuela de Oviedo y toda esta serie de movimientos es precisamente como crear una especie de falangismo rojo, ¿no? Porque precisamente el falangismo, lo que hablamos antes de la justicia social, ¿no? De que es un término relativo, lo que hace es desarrollar conceptos como hablaremos de imperio, hablando de revolución y demás, pero cuando llega la hora de la verdad, que es el desarrollo del fascismo a nivel histórico, ¿qué son los falangistas? Los falangistas son aquellos que simplemente reprimen al pueblo en el 36 y se llenan las manos de sangre y son los primeros en mancharse las manos de sangre, y después toda esa revolución, todo lo que es imperio del que hablan, que precisamente, aunque sea en tono supuestamente rojo, es de lo que habla la Escuela de Oviedo, ¿no? Y precisamente se ha demostrado que el falangismo es inoperativo y que no puede hablar ni imperio de revolución porque lo único que le interesa es la represión del movimiento obrero realmente, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me parece la Escuela de Oviedo es precisamente eso, ¿no? Y por eso es tan inoperativo, es imposible un falangismo rojo. El discurso social del fascismo ha sido desmontado totalmente, ¿no? Porque es en esencia imperialista y no tiene en consideración la República Social Italiana, como decía Mussolini o Gettilio o toda esta gente. Entonces, bueno, solamente apuntar eso, que yo creo que incluso da para un debate aparte, pero es que realmente hablar de Gustavo Bueno, yo creo que en cierta medida es eso, es hacerle caso a una construcción académica, a algo realmente irrelevante, porque ya digo, su proyecto político de falangismo rojo es inaplicable en realidad. No tiene demasiada lógica. Es una academia de la idea contemporánea, sí, inaccesible. Sí. Por eso, todo esto lo quería dejar marcado porque eso siempre es un debate muy recurrente en internet y demás. Pero bueno, yo creo que incluso, digo, sí, por fin. Lo he soltado porque eso es algo que, claro, al principio te llama la atención y tal, y si a lo mejor no conoces el krausismo, no conoces, pues eso, conceptos básicos como corporativismo y demás, a lo mejor pues eso te puede parecer incluso que llegan a ser marxistas o demás o algo así, ¿no? Pero después de que te introduces ves que son totalmente, son un ejemplo academicista y eso, tremendamente idealista y profundamente reaccionario en el fondo, ¿no? Pero bueno, ahora eso, si queréis para cerrar hablar un poquito de... Bueno, yo creo que lo dejaremos ya por otra ocasión. Tenemos pendiente con Enrique precisamente hablar sobre historia y historiografía, ¿no? Plantear eso que has comentado. Has comentado cuestiones muy interesantes sobre objetividad, sobre subjetividad, ¿no? La relación de la historia, el desarrollo de la historia, la ciencia histórica, ¿no? Creo que eso incluso está para un debate aparte, ya digo, planteándote esas 10 preguntas y en base a eso comentar una serie de referencias históricas. Estaría bien hacerle las 10 preguntas que nos hicimos al principio para ver cómo sí, responde. Por eso. A ver por dónde nos sale, colega. Por cierto, también te quería citar tengo pensado hacer un debate con Manuel
en Vale. Amigos pero no compadres sobre la libertad, la idea de libertad. No sé si a lo mejor... Oye. No sé si a lo mejor interesa porque claro, precisamente es un término en el que chocamos, entonces a lo mejor un punto intermedio. Fran a lo mejor anda un poquito más liado, pero incluso a lo mejor sí podemos coincidir los cuatro, sería interesante. Ahora ando leyendo un poquito de Stuart Mill también para introducirme un poquito en esa concepción. También Juan Ramón Rayo, todo eso es también un tema muy interesante, ¿no? Andamos por ahí con Milton Friedman. Luego se mete con nosotros, Enrique, tú lo has visto, ¿no? La gente que consulta de que... hay que saber de todo, pero yo por lo menos Ya, no hombre. me creo en las mentiras trotskistas de Hochbach y demás. Es broma. A la siguiente me salgo. Y después, claro, tenemos que hablar de lingüística, ¿no? De ese concepto de lengua, dialecto y demás. Hablar de dialectología castellana. Eso es lo que se dimensiona. Claro, podemos introducirlo a la península ibérica, contextualizarlo en la península ibérica, ¿no? Sería interesante. Obviamente con la zona latina y todo ese debate lo da las definiciones de la RAE, porque es que hay más de una. Lo que pasa es que no tenemos siempre a las primeras acepciones, que es donde está la trampa del enfoque académico. Claro, sí, todo eso. Es un tema muy interesante. No sé si queréis comentar algo, hacer algún sí, bueno, para cerrar, yo el discurso que defendí cuando me tocó en Historia Contemporánea de España defenderlo, o sea, para más o menos cerrar y relacionarlo, es que el franquismo lo que hizo fue vaciar los conceptos de izquierda y derecha que se tenían hasta ahora, y entonces resignificó totalmente la izquierda y derecha para ser franquista o antifranquista. Y ahí hubo mucha importancia del lenguaje y de los términos que emplearon. O sea, se descabezó el falangismo, descabezó el carlismo, lo descabezó todo. Y a la izquierda igual, solamente que peor todavía, porque lo eliminó físicamente y lo eliminó mentalmente. Entonces, es normal que Gustavo Bueno parte de sus raíces las tenga ahí. Claro, es que ya parte de algo eso, totalmente inoperativo, ¿no? Incluso el propio concepto de transición, cómo se elabora el bipartidismo, ¿no? Sí, eso, o sea, hay un señor que se llama Sebastián Izquierdo que tiene un artículo punto por punto explicando por qué a ese periodo se debería llamar mitología de la transición y no una restauración monárquica, sino una instauración monárquica. O sea, pero vamos. Mitología de la transición. Mitología de la transición. Bueno, espera, a ver, el artículo en concreto. El mito de la transición. O sea, es Julián Izquierdo. Aquí sale un Sophie Baby, no sé quién. No, Sophie Baby. No se llama así el título, o sea, no se llama el título Mitología de la Transición, sino utilizar el concepto de mitología de la transición. Te lo digo ahora mismo. Bueno, mientras que Enrique lo busca, yo quería apuntar algo en ese sentido, ¿no? Como hemos hablado antes también, el tema de los intelectuales durante la dictadura y demás, y cómo se llegó a renovar o no ese grupo contrahegemónico, si se podría decir así, con respecto a la dictadura franquista. En los últimos años de la dictadura se va notando esa renovación. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dice Enrique es verdad. El franquismo vació todo el significado de los conceptos tanto de derecha como sobre todo de izquierda. Una izquierda que se reducía en gran medida a ser antifranquista, en este caso, y que hasta no llegado los mediados 50 y principios de los 60, no comienza a variar ese discurso, ese lenguaje, ese vocabulario, que era prácticamente belicista con respecto al franquismo. Entonces, para que veamos cómo, hasta en qué punto ese lenguaje también determinaba, no quiero decir determinaba, condicionaba la forma de actuar de mucha de esta izquierda antifranquista durante la dictadura, porque como digo, hasta que no llega mediados de los 50, finales de los 50, no comienza esta renovación, no solo del vocabulario, sino otras prácticas, ¿no? de la izquierda antifranquista, que se seguía centrando todavía en la guerra y en la posguerra. Yo con eso soy realmente crítico, ¿no? Yo creo que incluso hasta los 90, porque claro, después en los 90 llega la avalancha posmoderna que ya... Xavier Tusell, oposición democrática al franquismo. Acuérdate. Por eso, a mí Xavier Tusell me parece un historiador penoso, realmente penoso. Bueno, incluso a nivel pero ¿quién? ¿Qué nombre habéis puesto? ¿Quién? Xavier Tusell es un historiador liberal de la tradición nacional católica. No lo conozco. De la tradición de la democracia cristiana y demás. A mí me parece tiene una biografía de Franco, del franquismo. Vale, ya entiendo muchas cosas.
que es realmente penoso. Y yo, bueno, yo con ese sentido soy muy crítico porque creo que incluso hasta los 90 o incluso hasta la actualidad, el desarrollo de la ideología política y demás en España sigue muy Hombre, marcada en ese concepto hay de... evidente sociología franquista. Lo que pasa es que en el momento que tú señalas eso, dicen, es que no estamos viviendo igual que en Franco. Digo, no, claro, evidentemente que no, pero es que... la estructura estatal y parte de los presupuestos ideológicos tienen su origen en la sociología franquista, eso es evidente. Y la oposición al supuestamente antifranquista bebe de la crítica formal al antifranquismo, que se cambian los símbolos, no el significado, y es eso, no, claro. Es realmente penoso. Y entonces yo creo, en ese sentido, incluso voy a introducir aquí una cuestión que no nos vamos a meter, pero yo creo que incluso personajes como Julio Anguita beben mucho de la tradición social del falangismo y esa especie de nacional sindicalismo y demás, ¿no? Por eso yo creo que en ese sentido el panorama ideológico político español, aquí ya entramos en una cuestión de debate para otras ocasiones. Hoy te vas con las mejillas calientes por andar citando a Flamérides, a Trotsky, a Hobsbawm y esa panda. Ya te ha dejado claro. No voy a entrar en Gresca. Aquí que ha ido al tema en mayúscula de última, porque sabes que no me puedo meter ya porque ya vamos a cerrar. Sí, pero en el verano prometo leerme los libros que has recomendado de Anguita y tratar de desarrollarlo un poco más, porque tal vez a lo mejor se les suena una introducción medio rara, pero bueno. Eso ya... es que la afirmación que ha hecho es un poquito severa, ¿eh? Pero bueno, ahí nos mantenemos. Nos emplazamos a de aquí a unos meses y hablamos del tema. Eso sí. Esto va a ser colgado la semana que viene. Pero bueno, Enrique, muchas gracias porque... A vosotros por invitarme. Yo espero ser habitual con el tiempo. Sí, nosotros nos encantaría porque siempre... Por eso precisamente esa posición intermedia, como quien dice, ¿no? Entre el jacobino y el centralizado. No, es broma. Claro, porque precisamente este programa lo hemos pospuesto como 15 veces, ¿no? Ha sido un desastre. Te hemos avisado con muy poco tema de interacción. También, justamente cuando te entrevistamos, también con muy poco tiempo de interacción, lo lamentamos, la verdad. Son avatares que suceden. Vamos a intentar ser un poquito más planificados en ese sentido. Pero bueno, muchas gracias por venir. Los aportes siempre son muy valorados y también, ya decimos, toda la gente que le interese el tema, simplemente con escribirnos y a lo mejor remitirnos a algo que tenga escrito, algo que tenga sobre el tema o eso, simplemente darnos su posición, que no está de acuerdo, que está de acuerdo, además que quiera participar. Esto es un espacio para gente relacionada con el tema, eso ya decimos, no pedimos ni siquiera el título, como que dice Frank, a lo mejor sí, pero lo falsificamos lo falsificamos y listo. No, es broma, lo falsificamos y listo. Cuchillo, ¿eh? Joder, ¿tú te das cuenta, no? ¿De qué? Estoy aquí sentado tranquilo. De cruzando el charco. Es la base de cruzando el charco. Tendría que llamarse cruzando la framea o algo así. Madre mía. Yo pediría el título, pero tú pides el carnet de partido, yo no sé qué esperar. Toda la gente que quiera participar está más que invitada, siempre se enriquece el debate, ¿no? El propio Enrique es prueba de ello. De nuevo, agradecerte. Fran, también, muchas gracias por tu intervención, por traernos el andalucismo. Nada, a ti, padre, gracias a ti, no. Déjame con vida. Es broma. Sabes que te estimo, Fran, pero bueno, tenemos nuestras diferencias. Si quieres decir unas palabritas para despedir y ya nos vamos. Nada, yo me voy calentito, voy contento. Los golpes te hacen más fuerte. No sé si volveré, pero bueno, si no vuelvo, fue bonito mientras duró, o al menos se puedo decir. y poquito más, padre. No voy a decir más nada. Después del último de junio no digo más nada. Me ha dejado sin palabras en el peor de los sentidos. Enrique, ¿tú quieres comentar? No, que estoy encantado de estar aquí, que lo he pasado de puta madre. Sí, ha sido bastante divertido, la verdad. Se nos ha ido de las manos el tema, como siempre, pero bueno, ha sido muy interesante, muy divertido. Sí, eso es positivo también. Entonces, bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha visto, que nos ha seguido. Ya decimos, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Venga.